Voy a disponerme entonces a predicar la poderosa palabra del Señor y voy a invitarles a abrir allá en el primer libro de Reyes, capítulo 22. Voy aquí a buscar la cita bíblica. Gloria al Señor Jesucristo. Primer libro de Reyes, capítulo 22, verso 13. Voy a leer la palabra del Señor, que a la letra dice: y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de ellos o de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. El tema que quiero predicar en esta noche, en el nombre de Jesús, lo he titulado Un verdadero profeta. Ese es el tema para esta noche. Pero quiero antes orar por todos los que van a escuchar esta palabra. Maravilloso Salvador, precioso Señor, me dispongo en esta hora de la noche a predicar tu preciosa palabra, mi Rey bendito. Sé que muchos van a oír este sermón y tú eres el Todopoderoso. Señor, voy a predicar lo que tú has puesto en mi corazón, la palabra que me has dado a través del estudio y de la meditación y del pensar en ella misma. Señor, que esta palabra sea de bendición, que esta palabra de exhortación, que traiga, Señor, a todos los oyentes el mensaje y el efecto que necesita en cada uno de nosotros. Obra poderosamente en el nombre glorioso del Señor Jesús. Amén y amén. Un verdadero profeta. Como pueden ver en el pasaje leído, a Micaías lo quisieron persuadir para que anunciara lo que el rey y el pueblo querían oír. Amén. Mire bien cómo quisieron persuadir al profeta Micaías. Es decir, en todo el relato, en todo el capítulo, encontramos una reunión de reyes. Acab, rey de Israel, y Josafat, rey de Judá. Y antes de salir a una guerra, consultan a Dios, y el rey Acab convoca a todos sus profetas, y todos los profetas de Acab dan buen mensaje, dan buena palabra. Dan buena palabra. Es decir, anunciaban lo que el rey quería oír. Pero hay un recelo, hay una preocupación en el profeta Josafat, y pregunta que si hay otro profeta aparte de ellos por el cual puedan consultar. Y bueno, mandan a llamar a Micaías, y me llama la atención que el mensajero le dice a Micaías, o trata de persuadirlo, para que entre también a la corriente de los demás profetas y diga lo que el rey Acab quiere oír. Fíjense: sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos, y anuncia también buen éxito. Pero también me llama la atención que el profeta Micaías se niega tajantemente. Es decir, se niega a decir lo que el rey quiere oír. ¿Por qué? Porque un verdadero profeta anuncia lo que el pueblo y sus autoridades no anuncia lo que el pueblo y sus autoridades quieren oír, sino que anuncia lo que Dios le manda a decir y lo que el pueblo necesita saber. Recordemos el tema:
un verdadero profeta. Un verdadero profeta no predica conforme al deseo del pueblo, sino conforme al deseo de Dios. Un verdadero profeta no se vende, no se alquila, no se presta, no es sobornable ni chantajeable. Un verdadero profeta anuncia la verdad aunque duela, porque es mejor una verdad que duela pero que salve, y no una mentira que alegre pero que condene. Un verdadero profeta predica contra la corriente de las mayorías. Todos los profetas, aparte de Micaías, daban buen mensaje al rey, pero este se niega a hacerlo, porque era un verdadero profeta. No que el rey no mereciera oír buen mensaje o no hubiese un buen mensaje, no, sino que él va a predicar no lo que el rey quiere oír, sino la palabra del Señor. En los versos 11 y 12 dice: y Sedequías se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: así ha dicho el Señor, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera, diciendo: sube a Ramot de Galaad y serás prosperado, porque el Señor la entregará en tus manos. Pero cuando a Micaías le dicen que haga lo mismo, que predique así, que le entre a la corriente, Micaías dice: no, diré la palabra que Dios me dé. De antemano Micaías se había ganado el odio del rey, pues siempre le había anunciado la verdad, aunque fuera ofensiva. Recuerden que es mejor una verdad que duela pero que salve, y no una mentira que alegre aunque condene, que es prácticamente lo que vemos a diario a través de estos medios. En el verso 8 dice: y Acab respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar al Señor, que es Micaías, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y los que hemos leído todo en la Biblia pudiéramos decir: no era que le profetizara mal, sino más bien que él no profetizaba o no le alcahueteaba el pecado al rey y al pueblo, sino que siempre lo estaba exhortando. En los versos 17 dice: entonces dijo Micaías: yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y el Señor dijo: estos no tienen Señor, vuélvase cada uno a su casa en paz. Y Acab dijo a Josafat: ¿no te lo había dicho yo? Ninguna cosa buena profetizará Micaías acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces Micaías dijo: oye pues palabra del Señor. Y le soltó el mensaje, no el que Acab quería oír, sino el que Dios le quería decir. Esa es una característica de un verdadero profeta: da la palabra que Dios le ha dado. La historia nos narra que dichos profetas, influenciados por un espíritu de mentira, anunciaban al rey falsas promesas, y por eso decían lo que el pueblo quería oír y no lo que Dios quería decir. Los versos 23, 26 al 27 dice: y ahora, he aquí el Señor ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos los profetas, y el Señor ha decretado el mal acerca de ti. Escuche, oíd palabra del Señor. Él ha decretado el mal acerca de ti. Entonces Acab dijo, tengamos en cuenta que Acab ya había manifestado que aborrecía a Micaías. Entonces Acab dijo: tomad a Micaías y echadlo en la cárcel, y mantenedlo con pan de angustia y con agua de aflicción, hasta que yo vuelva en paz. Pero por Dios, ¿cuál vuelva en paz? Si es que el mensaje de Micaías era contundente. Acab sufriría la peor derrota que jamás había sufrido.
Pero mire lo que es un hombre engreído. Y por decirlo así, seducido y enmelocotado por una cantidad de profetas que sí habían entrado a su corriente, que eran pagados, que eran manipulados, que eran sobornados. No, todo bien, rey. Por allá uno con unos cuernos y corría. Así vas a cornear a tus enemigos, así los vas a vencer. Pero este le dice, no será así. Pero un verdadero profeta anuncia la palabra de Dios a una costa de su propia vida y con plena convicción de que su palabra será respaldada porque le habló en nombre del Señor. El verso 28 dice, y dijo Micaías, oíd pueblos todos, si el rey llega a volver en paz, el Señor no ha hablado por mí. Pero cuando el decreto es de Dios, no hay estrategia humana que lo desmonte. A partir del verso 30, vemos cómo Acán se disfrazó para burlar el ejército enemigo, pero aún así murió, porque un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey, una herida de muerte. Y como ese día la batalla arreció demasiado, y el rey quedó estancado en la batalla y no pudo ser auxiliado, dice la palabra de Dios que en horas de la tarde murió. Y se había disfrazado. Y es más, se había metido entre la multitud fingiendo ser otro, un soldado o otra persona que no fuera el rey. Y alguien tiró una flecha a la aventura. Y dice la Biblia que le entró por entre las junturas de la armadura y lo mató. Mire cómo tenía una cantidad de profetas sobornables, manipulables, tratables, que ninguno de sus mensajes sirvió y fue efectivo. Pero el de este hombre a quien él aborrecía, pero que hablaba en nombre del Señor, su mensaje fue certero. Si lo hubiera oído, si lo hubiera escuchado, hubiera salvado su vida, hubiera salvado su autoridad. Y si hubiera reconocido que ese varón que hablaba en nombre de Dios era el verdadero profeta, hubiera salvado su vida. Pero vemos que el rey Acab no le interesó. Un verdadero profeta entonces no es el que le entra a la corriente, a lo que todos quieren oír, a lo que todos anhelan escuchar. Un verdadero profeta es aquel que anuncia lo que Dios le manda decir. O hoy, en este tiempo, lo que la palabra de Dios tiene para decirnos, y no lo que los gobiernos, no lo que los ricos, no lo que los poderosos, no lo que el delincuente, no lo que el pecador, no lo que el fornicario, hechicero, avaro y de todos los que practican pecado quieren oír, sino lo que la palabra de Dios le manda a decir. Ese es un verdadero profeta. Ese es un verdadero predicador. Aquí quiero llegar con todo esto. Moraleja, aplicación, enseñanza. Por ahí andan muchos faranduleros y déjenme decir youtuberos anunciando que van a venir cosas buenas, que tengan fe, que esto va a mejorar, que lo que viene es grande en el buen sentido de la palabra. Y cuando veo esta clase de profetas, aún de los nuestros, anunciando cosas semejantes, me pregunto, ¿es que no leen la Biblia? ¿Es que no la estudian? O si la estudian no la entienden, porque no es lo que dice la palabra de Dios. La Biblia no anuncia tiempos mejores. Es posible que haya un receso, un descanso entre un anuncio fatal y otro, y haya un leve reposo. Pero cuando miramos el contenido bíblico de lo que viene, no
anuncia cosas mejores, aparte de adquirir la paz por recibir a Cristo en el corazón y el perdón de pecados y la salvación, que eso sí, claro, eso es lo mejor que nos puede pasar. Pero aparte del gozo que da Cristo, de la paz que da Cristo y la salvación que da Cristo, déjeme decirles, en el nombre de Cristo Jesús, no anuncia la Biblia tiempos mejores. Dejemos de estar soñando y diciéndole a la gente lo que quiere oír, cuando la palabra de Dios dice lo contrario. Dejemos de estarnos vendiendo por un like, por un me gusta, por un me encanta, porque es lo que el pueblo quiere escuchar. No, todo bien. Esto va a cambiar, esto va a mejorar, viene lo mejor, apenas viene lo grande. No viene lo grande, no viene lo bueno, no viene lo mejor. Y lo podemos probar por la palabra de Dios. La Biblia no anuncia tiempos mejores, al contrario, la Biblia lo que anuncia es que lo que estamos viviendo es solo principio de dolores. Y está en Mateo capítulo 24, verso 8. Y que lo que estamos viviendo no se compara. Escuche, hermano, amigo, y a un predicador que predica lo que el mundo quiere oír. Lo que estamos viviendo no se compara en nada con lo que viene, en nada. Sin entrar en detalles, porque no hay tiempo para eso. La Biblia habla de, si me permiten un poquito a ir a la gran tribulación, tanto escándalo con el COVID-19, por ahí que no lo corone, que le quite la corona, que eso es del diablo. Por Dios santo, el hombre es víctima de sus propios inventos. Eso no lo mandó el Señor. La Biblia dice que toda dádiva y todo don perfecto descienden de Dios. El Señor dijo que enviaría estas cosas, dijo a Abraham. Advirtió que vendrían como consecuencia de la guerra, de la corrupción, de la avaricia y del egoísmo del propio hombre. Pero tanto escándalo con lo que está pasando. ¿Qué tal que la gente leyera Apocalipsis y lo entendiera? En Apocalipsis habla de los 7 sellos, de las 7 trompetas, de las plagas postreras, de las 7 copas de ira y de los ayes. Eso está aquí en la palabra de Dios. Y uno se pone a estudiar que cada vez que se da, por ejemplo, cada sello que se desata, lo que trae destrucción, lo que trae ruina, miseria y muerte. Eso es lo que pasa con cada sello. Luego con cada trompeta y luego con cada copa de ira que se derrama. Eso es lo que enseña la palabra. Es decir, y el Cordero desató un sello. Y pum, un megaterremoto. Que en zonas costeras pasaría a ser a un maremoto, a un tsunami, a más hambres, a más guerras. Por allá habla de caballos, uno blanco que viene con arco pero sin flecha, es decir, trae un proyecto de paz, trae un plan de trabajo de paz, ¿sí? Pero una paz entre comillas, una paz ficticia, una paz falsa, una paz efímera que no dura. Luego viene entonces la paz, el caballo blanco se torna en caballo rojo, guerra, sangre a diestra y siniestra. Pero luego de la sangre viene el caballo negro, hambre, mucha hambruna cual nunca la ha vivido el planeta Tierra. Y luego viene la muerte y el Hades, la muerte recogiendo, es decir, muerte a diestra y siniestra, y el Hades recogiendo a los muertos y llevándolos al lugar de ellos. Entonces, terremotos. Luego vienen cosas contra la naturaleza, contra el mar. En Apocalipsis vemos que cayó una piedra gigantesca en las aguas, que se convirtieron en amargas, en las aguas dulces, pero también hubo para el mar, para la vegetación, que granizo, que sangre, que fuego. Una cosa impresionante.
No le digamos a la gente lo que quiere oír, digámosle a la gente lo que enseña la palabra de Dios. Porque esa es una de las características de un verdadero profeta, anunciar lo que la palabra de Dios dice y no lo que la gente quiere oír. Habrán descansos, reposos, claro que los habrá. Vendrá un leve relevo, vendrá la oportunidad de restaurarnos de la situación, pero luego, ¡boom!, otra, y más adelante otra, y otra, y otra. Eso es lo que enseña la palabra del Señor. De modo que puedo decirles con base en la palabra que lo peor ni siquiera ha comenzado. Esta situación tan terrible, y lo peor ni siquiera ha comenzado. Todo esto, ¿por qué? Por causa del pecado del hombre. La gente dice, y esto se convierte pues como en la columna vertebral o en el fundamento de muchos ateos para argumentar. Y si Dios es tan bueno, ¿por qué permites estas cosas? No es que Dios, y si Dios existe, ¿por qué el mal? Y si Dios existe, ¿por qué esto? ¿Por qué la desgracia? ¿Por qué terremoto? ¿Por qué hambre? ¿Por qué guerra? ¿Por qué muerte? Y si Dios existe, y si Dios existe, y toda la culpa se la queremos echar a Dios. Pero no tenemos la humildad de reconocer que es por nuestro pecado. Porque el pecado trae desgracias, trae consecuencias. Pero la gente debería de preguntarse, ¿cómo es posible que el pecador se quiera condenar habiendo un Dios tan bueno, tan misericordioso y bondadoso que lo quiere salvar? ¿Qué creía la raza humana? Que podría hacer lo que quisiera por todos lados, a diestra y siniestra, incluso blasfemar contra Dios, y que todo iba a quedar como si nada. Eso creía la raza humana. ¿Dónde están las comunidades minoristas, pero con un poder diabólico de contagiar a multitudes y a que los financien y a que los ayuden? ¿Dónde están los que desfilan por los países, los desfiles gay, donde hacen parodias de Cristo, donde presentan a un Cristo supuestamente homosexual, haciendo obscenidades con un Cristo masturbándose, un Cristo haciendo señas diabólicas? ¿Dónde están? ¿Dónde están las comunidades feministas que iban a los cultos que se hacían en zonas libres a rasgar Biblias y hacer del cuerpo, a hacer necesidades fisiológicas en público, y a burlarse de Dios y a burlarse de la palabra y a poner en ridículo a los predicadores? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que financian esos grupos? ¿Dónde están los gobiernos que permiten todas estas aberraciones? ¿Dónde están los poderosos que aprueban el aborto, el asesinato de criaturas inocentes y buscan cualquier clase de justificación? Se inventan para aprobar todo esto, para aprobar el pecado, para cambiarle el nombre al pecado. Ahora es cultura, esto no es pecado, esto es cultura. Ya no es aborto, ahora es interrupción del embarazo. Ya no es prostitución, ahora es trabajo sexual, y se buscan tramoya para justificar el pecado. ¿Qué creía el hombre? Que podría hacer lo que quisiera y que nunca le iba a llegar un llamado de atención. ¿Qué creía la raza humana? Eso está en la palabra de Dios, y nos tocó a todos, porque el juicio comienza por casa. Pero a los que aman a Dios, aún esta desgracia nos ha servido a bien. Al pueblo de Dios, inmerso en toda esta hecatombe mundial, los verdaderos hijos de Dios, esto ha fortalecido nuestra fe, esto ha unido nuestra familia, esto nos ha permitido predicar por todos los medios. La iglesia como tal, esto le ha traído bendición.
Entonces el hombre creyó que podría hacer lo que quisiera, incluso blasfemar contra Dios, y que todo iba a quedar como si nada. No, de ninguna manera, porque lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Cuántos años lleva Dios tratando con la raza humana, con el hombre? Pero el hombre no quiere escuchar ni entender, y si escucha, se comporta como si no entendiera. Y está pasando exactamente lo que dice en Proverbios capítulo 1, verso 23 en adelante. Hago la claridad que el Proverbios 1:23 no es como tal una profecía de estas situaciones, pero con todo y no serla, porque está hablando de la sabiduría, de los beneficios de acoger la sabiduría o los perjuicios de desecharla. No está hablando de otra cosa sino de la sabiduría, pero igual está pasando lo que en Proverbios dice. Proverbios 1:23. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. En el contexto nos dice que está hablando la sabiduría. ¿Cuánto lleva Dios llamando al hombre? Toda una vida. Y como el hombre se hizo el de la vista gorda y el de los oídos sordos, Dios mismo vino en carne y nos buscó. Él vino y nos buscó. Pero ¿qué hicieron con él? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es decir, lo rechazaron, no lo acogieron, no lo aceptaron. El verso 24 del capítulo 1 de Proverbios dice: por cuanto llamé y no quisisteis oír, por cuanto extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. La gente no, porque la gente quiere que se le predique lo que ellos quieren oír, no lo que Dios quiere decir. No, una reprensión, no. Estamos en un tiempo que hasta ciertos mensajes ya hay amenazas de que lo metan a uno a la cárcel por cosas que pueda predicar que no gusten. Y no quisisteis mi reprensión. Verso 26. También yo me reiré en vuestra calamidad. Impresionante. Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. ¿Cuánto lleva el mundo en este tiempo? ¿Cuánta gente está orando? Miles estamos orando. Les digo lo del principio, hasta ateos, supuestos ateos o ateos, ahora han profesado creer en Dios. Aunque la verdad es que ateo significa una persona sin Dios, no necesariamente que no crea en Dios, sino sin y Dios, teos, Dios, sin Dios. Pero muchos de esos que se burlaban de que Dios no existe, de los mismos que hicieron parodias, ahora sí están muy reflexivos, ahora sí están muy pensativos, ahora sí, así sea por allá en una iglesia religiosa o en una iglesia evangélica, pero de alguna manera mucha gente que no quería saber nada con la existencia de un Dios, ahora sí, Europa se sabe, no es un secreto que Europa es un continente demasiado ateo. Y curiosamente en Europa es donde ha pegado más duro. Pero miren lo que dice: entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará
y la prosperidad de los necios los echará a perder. Me impresiona el verso 28. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Y el 27, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Vuelvo y aclaro, este capítulo no está hablando de este suceso, pero qué impresionante, si quisiéramos ajustarlo lo haríamos, como tan acorde a lo que estamos viviendo. Gente desesperada, orando, ayunando, clamando, y pareciera ser que Dios no está escuchando. Claro que está escuchando y claro que va a responder, pero no va a responder como tú quieras, ni como yo quiera. Él es soberano, va a responder como Él quiera. Entonces, sin embargo, esta no es la gran tribulación. Si esta fuera la gran tribulación, la sacamos barata. Vuelvo y les digo, lo que está pasando no se compara en nada para lo que viene. Así que aún hay esperanza, todavía hay tiempo de acudir al Señor, todavía hay tiempo de arrepentirse, todavía hay tiempo de volver a Él. Hermano que está descarriadito, apartado, descarriado, todavía hay tiempo de volver a Él. Los amigos simpatizantes, todavía hay tiempo de buscarle a Él, de acudir a Él. Por eso, terminando el capítulo, el último verso de Proverbios capítulo 1 dice: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Como dice por allá en Isaías, creo que 26:1, tú guardarás en completa paz aquel cuyo corazón o cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hay un texto en Jeremías que tampoco está hablando de este suceso, pero es impresionante cómo pasa. He aquí que el mal viene y se regará de nación en nación, y sus muertos serán tantos que no alcanzarán a ser enterrados ni se llorará por ellos. No está hablando de esta situación, pero qué tan parecido, qué tan ajustable, que muchas familias no han podido enterrar sus muertos ni llorarlos, no pueden asistir a su funeral. Hay países donde ya no saben qué hacer con ellos, están en las carreteras botados, no hay quien los recoja, no hay quien los levante, no hay quien los llore, ya están acudiendo hasta quemarlos, incumpliendo todos los protocolos de salubridad, de higiene, de seguridad, complicando el problema. Ese texto pareciera que hablara de esto, y no, realmente no está hablando de esto, es otro suceso. Pero la gran tribulación viene en camino, se está gestando, está listica, y nada que ver con lo que estamos viendo. Lo mejor entonces es acudir al Señor. Y a los predicadores les exhorto en el nombre de Jesús que prediquemos lo que la palabra de Dios manda y no lo que la gente quiere oír. El mundo está lleno de predicadores sensacionalistas que decretan y que declaran, y que yo decreto y que yo declaro, y por allá uno decía, en el nombre de Jesús decreto que el huracán Katrina se desvanezca, desaparezca, y le ordeno a legiones de ángeles, como si ellos fueran esclavos nuestros, que vayan y cojan a Katrina y lo desvanezcan, lo desaparezcan, lo destruyan. A los días tenían el agua hasta el cuello en la región de él. Ese mismo decretó, proclamó contra el coronavirus. Nada, no ha pasado nada. Porque el hombre es víctima de sus propios internos, de sus propios inventos. Otro, yo te calafateo con breva, con la breva que calafatearon el arca en que echaron a Moisés. Por Dios santos.
predicando lo que la gente quiere oír. No, predicador, haz como Micaías, que cuando le dijeron: Micaías, todos los demás profetas predican éxito y palabras bonitas al rey, por favor te instamos a que vayas y le digas tú lo mismo al rey: vive el Señor, que daré la palabra que Dios me dé que hable, y no lo que el pueblo quiere oír. Lo que viene para esta generación perversa y pecadora, nunca lo hemos visto. Pero tenemos a Cristo, nuestro refugio, nuestra esperanza. Lo mejor que podemos hacer es: escóndete en Cristo. No confíes en nada más. Pon tu confianza en Cristo, que todavía hay oportunidad. Amada iglesia, busquemos del Señor. Bueno, es una forma de decirlo. El Señor no está embolatado, no está perdido. Son términos nuestros. Pero más bien avivémonos en su presencia, porque Él está con nosotros. Pero estemos vigilantes, porque la hora de nuestra partida está próxima. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Muy fuerte, muy dura. Pero es verdad, es mejor una verdad que duela, pero salva, y no una mentira que alegre, pero condene. Un predicador debe decir lo que la palabra de Dios manda a decir. Eso es una característica de un verdadero predicador. Maravilloso Señor Jesús, aquí estamos en tu santa y bendita presencia. Muchísimas gracias, mi Señor. Muchas gracias, Padre amado, por permitirnos transmitir tu palabra al pueblo. Señor, es tu palabra y es en tu nombre que la envío, que la transmito, que la predico y que la lanzo. Señor, que tu misericordia nos lleve a reconocer que te necesitamos, que pueblo suyo somos y ovejas de tu prado. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras maldades, nuestras iniquidades, pecados por omisión y por acción. Purifícanos, santifícanos. Señor, como dice tu palabra, permítenos ser hallados dignos para aquel gran día. Y a los amigos, permíteles volver a ti. Te lo ruego, Padre Celestial, en el nombre glorioso de Jesucristo, que esta palabra haga lo que tenga que hacer. Y ayúdanos, te necesitamos. Nos urge de tu presencia, de tu gracia, de tu protección y de tu bondad. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Saludos a todos. Buenas noches, mis hermanos, amigos y familia. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. En el nombre del Señor.